presidente, compañeras y compañeros asambleístas. En primer lugar, tengo que reconocer que me resulta bastante difícil decir buenas noches en domingo, cuando preferiría estar con mi familia descansando, pero lo estamos haciendo con gusto, señor presidente, porque hay que cumplir con el país, hay que cumplir con la patria. El tema que estamos abordando el día de hoy es sumamente importante y trascendente. Estamos hablando de educación, estamos hablando del futuro del Ecuador. Si nosotros no entendemos la importancia que esto tiene y lo que podemos hacer en la Asamblea, creo que podemos desperdiciar una gran oportunidad para introducir los cambios que requiere el país, sobre todo en un momento como el actual, en el cual el conocimiento, todas las formas de conocimiento, representan un reto trascendente para el ser humano. Siempre el conocimiento fue importante para el ser humano, siempre, en todo momento. Me imagino lo que habrá significado la utilización por primera vez de la palanca para el ser humano, que logró desentrabar una cueva donde se había quedado algún familiar, algún amigo, algún pariente, y eso permitió dar una respuesta trascendental para la sociedad. Me imagino lo que debió haber significado para el ser humano utilizar por primera vez la vela para movilizarse en los mares. Pero ahora, en la actualidad, la información y el conocimiento se han masificado, se han densificado, y vemos que en un proceso de una velocidad vertiginosa está introduciéndose el conocimiento en todos los rincones de nuestra vida. Es fundamental. Si hablamos de buen vivir, tenemos que hablar del control del conocimiento, del manejo adecuado de la información y de educación. Si hablamos de buen vivir, para poder generar riqueza, tenemos que controlar el conocimiento y controlar la educación. Si hablamos de buen vivir, para mejorar el bienestar de las condiciones de vida de la gente, el bienestar en general de la población, tenemos que hablar de conocimiento y de educación. Y naturalmente, si hablamos de buen vivir, hablamos de libertades en su máxima expresión, reconociendo lo que decía ya Simón Bolívar, que sin justicia y sin equidad perecen todas las libertades. Buen vivir nos remite necesariamente a la equidad y a la justicia. En ese sentido, también veo con preocupación que, si bien el conocimiento se extiende por el mundo, se extiende de una manera desequilibrada. Esta globalización globaliza a unos, desglobaliza a otros, integra a unos, desintegra a otros. Esto es la lógica del sistema capitalista exacerbado en esta época del neoliberalismo. El capitalismo, como decía Schumpeter, aquel economista austríaco famoso, el capitalismo es un sistema de valores, es una civilización, es la civilización de la desigualdad. Ese es el punto de partida. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos para revertir esta tendencia de desigualdad, y en el ámbito del conocimiento tenemos que evitar que la concentración y la monopolización del conocimiento marginen a gran parte de nuestra sociedad de esas ventajas que ofrece la ciencia y la tecnología. Cuando empezamos este milenio, este siglo, en un estudio de Naciones Unidas se establecía que apenas en el mundo la mitad de la población había tenido contacto con un teléfono. Mucho menos de ellos, un número inferior, habrá tenido contacto con el Internet. Así que lo que es común para nosotros, estar conectados este rato en el Internet, incluso en esta sala, con todas las ventajas tecnológicas, es algo que no está garantizado para la mayoría de la población del Ecuador y del mundo, y esto es lo que tenemos que cambiar. El papel y el lápiz siguen siendo todavía herramientas de liberación, y esto es lo que hay que entender: dar a nuestro país una propuesta de educación que garantice la integración en los avances tecnológicos sin marginar al resto de la población que todavía con papel y lápiz tratan de encontrar salidas a los problemas nacionales. Esta es una sociedad solidaria la que estamos construyendo, es una sociedad en la cual la igualdad de oportunidades y de capacidades tiene que ser la norma, tiene que ser el reto. Queremos una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas libres, donde se vaya a dar paso a la democratización del conocimiento. Yo creo que esto es clave, no es simplemente la educación para tener títulos académicos o para llenar el país de universidades, sino el control del conocimiento, disputar el sentido histórico del conocimiento. Tenemos que hacer los ecuatorianos y tenemos que hacerlo con responsabilidad y seriedad. Eso es un control político, eminentemente político. No hablemos aquí de que la política no tiene que estar en las universidades. Hay que repolitizar adecuadamente a las universidades y hay que despartidizar a las universidades. Ese es el elemento fundamental. Y hablamos que la educación tiene que ser gratuita. Eso es un tema que ha estado presente en la historia constitucional del país. Se comenzó a hablar por primera vez en 1878.
luego en 1884, en 1897, en 1906 y 1907, 1929, 1945, 1946, 1967, 1978, 1998. Pero será la Constitución del año 2008 la que merecerá el sí, entre otras razones, porque la educación universitaria será gratuita para todos. No habrá más barreras ni trabas a que puedan estudiar los jóvenes y las jóvenes de nuestro país. Tenemos que estar conscientes que la educación gratuita tiene que ir a las escuelas y tiene que ir a los colegios. Y aquí yo creo que hay que hablar las cosas claras. Hay muchos grupos religiosos que cumplen sacrificadamente su labor. Si están dentro de la propuesta de cambio, de transformaciones, son responsables, ¿por qué marginarles también de un financiamiento? Pero eso sí, hay grupos que dicen ser comisionales y que cobran luego a los alumnos. Hay un colegio en la universidad, en la ciudad de Cuenca, creo que es el colegio La Asunción, que cobra cantidades enormes a sus alumnos y recibe recursos del Estado. Eso está muy mal, eso tiene que terminar definitivamente. Si son financiados por el Estado, las universidades, los colegios y las escuelas tienen que ser gratuitas, no se puede cobrar a los padres de familia. Y en el caso de las universidades, compañeras y compañeros, vemos que la situación es preocupante. Puede haber algunas universidades públicas o privadas que tienen éxito. De esas son las excepciones. Yo me refiero a la mayoría de las universidades y veo con preocupación que apenas el 19% de los jóvenes que tienen edad para ir a la universidad, entre 18 y 24 años, asisten a centros universitarios, apenas un 19% en el país. 13.55% van a las universidades públicas y del total de la población van a las universidades apenas un 2.5% de la población, 2.5%, una cantidad muy pequeña para transformar estructuralmente este país. Y vemos también con enorme preocupación que la brecha entre ricos o pobres frente al acceso de la universidad es abismal. Del quintil más pobre, del 20% más pobre de la población, apenas va un 3.4% a las universidades. Del quintil de los grupos más acomodados van el 21.9%. La universidad ecuatoriana en la actualidad es una herramienta de concentración de la riqueza. Esto tiene que cambiar. La universidad tiene que ayudarnos a revertir esta tendencia de concentración, de marginalidad y de pobreza. En ese sentido, yo creo que es muy importante rescatar la situación que atraviesa nuestra universidad, agravada por la Constitución neoliberal de 1998, en la cual por primera vez en la historia se hizo explícito el cobro de aranceles en la educación superior y se abrió la puerta a un negocio muy rentable, a la mercantilización de la educación superior. Y vemos que han surgido universidades de nuestro país como los hongos luego de la lluvia, por todos lados de universidades. Y aquí se les digo a algunos compañeros que reclaman más universidades, que seamos responsables. Yo estoy de acuerdo que tenemos que tener buenas y más universidades, pero de calidad. No puede ser posible que tengamos universidades sin biblioteca. Eso es de engañar a la gente. Ese discurso demagógico de ofrecer universidades a como dé lugar no hace bien al país. Tienen que ser universidades con bibliotecas, con libros, con bibliotecas actualizadas, modernas. No puede haber universidades donde se estudie medicina sin tener acceso a un hospital. No puede haber universidades donde se estudien diversas carreras de ingeniería sin laboratorios. No puede haber universidades donde se vendan títulos, como sucede lamentablemente en muchas universidades de nuestro país. No se trata de tener más universidades, sino mejores universidades. El tema aquí es de fondo, es de calidad. Yo creo que hay que señalar también que se hace muy bien este rato al poner en la Constitución que llegaremos al menos al 6% del Producto Interno Bruto para la educación, pero habría que quizás pensar en cuánto ponemos para la educación superior y cuánto se destina para la investigación. Me habría gustado, les dije a los compañeros, que para la investigación científica y tecnológica destinemos al menos un 1%, porque es un país donde no se investiga, donde no se estudia con seriedad, no va a transformarse. En ese sentido, el acceso a la información, el acceso al conocimiento, la democratización de las universidades, de los colegios y las escuelas es fundamental para generar libertades, capacidades, para poder dar respuestas desde nosotros mismos como ciudadanos. Y esto es la base del buen vivir. La calidad debe estar presente y la universidad no puede ser dogmática ni centro para
pervertir el pensamiento en el Ecuador. Es fundamental que tengamos no solo médicos, sino ciudadanos, no solo administradores, sino ciudadanos, no solo economistas, sino ciudadanos. Yo creo que la ciudadanización de las universidades y de la sociedad es fundamental. Señor presidente, concluyo señalando que es importante que la universidad tiene que transformarse en un instrumento de lucha contra la desigualdad y el autoritarismo en todas sus formas. Es el momento de rescatar lo que decía Juan Montalvo ya hace mucho tiempo, que debe ser la base de la universidad, y por eso hablo de repolitizar las universidades. Desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con los tiranos, donde los jóvenes no hacen temblar el mundo. Si los jóvenes no son rebeldes, no son ciudadanos, y si no estudian adecuadamente, no van a ayudar a transformar las estructuras. Estamos abriendo la puerta y eso implica responsabilidades para los maestros, para los padres y naturalmente para la juventud. La patria nos exige sacrificios y respuestas claras y profundas. En nuestras manos está el futuro.